acercamiento con Dios no depende de cómo nosotros estemos en esos momentos. Nosotros nos acercamos a Dios porque Él es Dios. ¿Cuántos dicen amén? La Biblia muestra, y hablando de un hombre, alabado sea el nombre de Jesús. La Biblia nos habla de Job. Y dice la Biblia que Job era un hombre rico en gran manera. Y más allá de esas cosas, también nos muestra la palabra del Señor que Job era un hombre justo, piadoso y un hombre con cierta cercanía a Dios. Tenía una relación muy estrecha con Dios. En sus momentos de, podemos decirlo así, de prosperidad, se acuerda de Dios, habla con Dios, tiene relación con Dios, ora a Dios. Pero sucede y pasa que a la vida de Job llegan problemas y dificultades, como también llegan a la vida de nosotros. La Biblia dice: en el mundo tendréis aflicciones. Todos, ningún ser humano está exento de las aflicciones en este mundo. Pero miramos a un Job que tiene diálogo con Dios, que se comunica con Dios cuando está bien, y cuando llegan estas circunstancias adversas y difíciles, lo que muchas veces el ser humano, nosotros hacemos es alejarnos de Dios. Entra como de pronto una raíz de amargura hacia Dios, porque Dios no nos cumplió el deseo de nuestro corazón, porque Dios no nos dio aquel trabajo, no nos concedió aquella petición, y nos alejamos de Dios. Pero no es el caso de Job, porque Job entendió de que la oración, de que la comunicación con Dios no depende de momentos, sino que tiene que ser algo constante. Alabado sea el nombre de Jesús. Y en sus momentos de dificultad y tribulación él dice: Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Aunque triste y aunque angustiado estaba Job, él nunca dejó de comunicarse con Dios. Porque la oración es muy importante y debe de estar en nosotros en todo tiempo. ¿Cuántos dicen amén? Mire lo que dice Primera de Tesalonicenses, allí en el capítulo 5, el apóstol Pablo. Tesalonicenses, capítulo 5, allí el apóstol Pablo hace otra recomendación, y es orar sin cesar. Porque la oración, hermanos y amigos, si usted quiere tener una relación íntima con Dios, si usted quiere que Dios se comunique con usted y usted comunicarse con Dios, la oración debe de ser en todo tiempo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Quién es el que vive? Al nombre de Jesús. Ahora, San Lucas, capítulo 18, verso número 1, Jesús expresa unas palabras, una parábola. Aquellos que estaban allí alrededor, y la parábola de San Lucas capítulo 18, que es la parábola de la viuda y el juez injusto, tenía un objetivo, una finalidad, y era la necesidad de enseñar a los que estaban allí de orar siempre y no desmayar. Eso está allí escrito en el verso número 1. Y parafraseando la historia, dice la Biblia que había una viuda en una ciudad y que también había un juez injusto. Nos narra la palabra del Señor que la viuda todos los días iba y se presentaba allí donde el juez injusto y le pedía que le hiciera justicia. Hazme justicia de mi adversario. Al día siguiente volvía a la viuda y le decía: hazme justicia de mi adversario. Y al otro día volvía la viuda y decía: hazme justicia de mi adversario. Llegó un momento, hermanos y amigos, donde este juez como que comienza ya a molestarse, a sentirse cansado, y dice: hombre, yo voy a hacerle justicia, voy a abogar por la causa de esta viuda porque ya está siendo como molesta. Y el Señor hace esa comparación y dice: si este hombre, siendo humano, siendo injusto, se dio a las pretensiones de la viuda, ¿cuánto más nuestro Dios, que es un Dios justo? ¿Cuántos dicen amén? Ahora, hermanos,
la importancia de orar y no desmayar siempre. Los que estamos aquí no acudimos ante las entidades de esta tierra, no acudimos ante jueces injustos, sino que nuestra oración, nuestro clamor, nuestro ruego y nuestra súplica es al Dios que todo lo puede, aleluya, a un Dios que es lleno de amor y misericordia. ¿Cuántos dicen amén? Si muchas veces aquí hablando de la vida terrenal existe el término llamado justicia, hermanos, Dios hará justicia. Dios concederá la petición de todos aquellos que se acercan a Él con un corazón contrito y humillado y sincero, porque Dios no rechaza esa oración. Dale el aplauso fuerte a Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Entonces hay que orar siempre, hay que orar sin desmayar, y hay que orar hasta que la oración se nos convierta en un estilo de vida. ¿A cuánto les da pereza orar? Bueno, ahora ya nadie le da pereza orar. ¿Le ha dado pereza orar alguna vez, sí o no? ¿A cuánto nos ha dado pereza? A mí me ha dado pereza orar alguna vez. Sí, porque llega uno a veces cansado del trabajo, de estudiar, y dice uno, bueno, voy a entrar en oración, voy a darle gracias a Dios. Y coge de pronto el celular y comienza a ver las notificaciones, se mete a Facebook, comienza a ver estados, allí también en WhatsApp. Y cuando pasa el tiempo, ya van pasando las horas, y usted se da cuenta y dice, ay, ¿verdad que tenía que orar? Y va así a las carreras y se arrodilla y comienza a orar, pero resulta que el cansancio del día ya hace efecto sobre el cuerpo, sobre nuestra mente, y comenzamos a orar, pero nos quedamos dormidos. A veces Dios pone el sentir en nosotros de orar, de buscar su rostro, pero llega el diablo también a sembrar la semilla de la pereza. Para no querer orar, qué pereza orar, o lo posponemos, bueno, en media hora oro, en una hora oro, y nunca llega esa media hora y nunca llega esa hora. La oración, hermanos, tenemos que vivirla de manera de que se convierta en nuestro estilo de vivir. ¿Cuántos dicen amén? Yo quiero que usted mire la vida de este hombre, Daniel, capítulo 6. Daniel capítulo 6. En el verso número 10. Daniel capítulo 6, verso 10. Dice la Biblia: cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa, y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, ¿qué hacía Daniel? Dice, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias a su Dios, o delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Gloria a Dios. ¿Quién es el que vive? Al nombre de Jesús. Al nombre de Jesús. ¿Qué creen ustedes? ¿Daniel llevaba una vida de oración, sí o no? ¿Qué creen ustedes? ¿Daniel llevaba un estilo de oración, una vida de oración, sí o no? ¿Cuánto lo creemos? Dice la Biblia que Daniel se arrodillaba ¿cuántas veces? 3 veces al día. Y a veces nosotros pasamos un día sin orar a Dios. Pasamos un día sin tener comunicación con Dios. Ahora, otra cosa que yo analizo a través de la palabra del Señor: cuando Jesús está a punto de ser crucificado y se lleva a ciertos discípulos para que lo acompañen en una velada, en una vigilia, donde él sentía dolor en su alma porque ya estaba a punto de ser crucificado, cuando vuelve, le dice a sus discípulos que no habían podido estar con él, velar con él, orar con él, tan siquiera fuera una hora, ¿sí o no? ¿Y no les ha pasado que usted comienza a orar, lleva 2 minutos, 3 minutos y se queda sin nada que decirle al Señor? Usted lleva orando ahí 3, 5 minutos y comienza como que ya a rebobinar y a pensar, bueno, ¿qué más le digo a Dios? Y sucede mucho
cuando usted no tiene un estilo de vida de oración, cuando la persona apenas está comenzando a caminar con Dios, o el amigo trata de comunicarse con Dios, ora 3, 4 minutos y siente que ha dicho todo y que no tiene nada por decir. Y el Señor le dice a los discípulos que no habían podido orar con él 1 hora. Y hablamos de que Daniel era un hombre que oraba 3 veces al día. Entonces uno comienza a hacer estos comparativos, a comparar nuestra vida, mi vida personal, mi vida espiritual, con lo que la palabra de Dios ilustra. Y comienza uno a mirar, y debemos de comenzar a mirar si tenemos falencias en nuestra vida de oración o vamos encaminados a nuestra vida de oración. Porque no hay nada más precioso, no hay nada más glorioso y no hay nada más hermoso que hablar con el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Miren, hermanos, cuando usted habla con Dios siente paz, siente gozo, las cargas se van. Alabado sea el nombre de Jesús, porque en la presencia de Dios hay gozo, hay poder y hay virtud. ¿Cuántos lo creen? Alabado sea el nombre de Jesús. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Hay que amar la oración. La Biblia habla allí en Hechos capítulo 3 verso 1, otros hombres, dice que Pedro y Juan, habla de un texto bastante conocido, pero el verso 1, en relación a lo que estamos hablando, dice que Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la hora de la oración. Yo quiero hacer una pregunta en esta noche, y es: ¿cuánto tenemos, o cuántos de los que estamos aquí tenemos un tiempo específico para hablar con Dios? Que usted pueda decir: bueno, yo voy a sacar este espacio para tener comunicación con Dios, para poder hablar con Dios. A veces en la vida, en nuestro diario vivir, hermanos y amigos, surgen tantas situaciones difíciles, complejas, a nivel familiar, a nivel de pareja, en nuestra vida laboral, situaciones que a veces humanamente no sabemos solucionar, no sabemos cómo enfrentarlas o cómo vivirlas. Necesitamos la dirección de alguien que nos pueda instruir y dirigir por el camino del bien. Alabado sea el nombre de Jesús, por el mejor camino. ¿Cuántos dicen amén? ¿O solo me pasa a mí? A veces se han sentido confundidos, ¿no? Como que uno no sabe qué hacer, qué camino tomar. Situaciones complejas en la vida. Pero en situaciones así como esas, usted y yo debemos de acudir al que creó la vida, al que hizo la vida, gloria a Dios. Porque no hay nadie que pueda entender la vida mejor que el que la hizo. ¿Cuántos dicen amén? Y el que ha hecho la vida, y el que hizo la vida, y el que entiende la vida, y el que nos puede dirigir por el mejor camino, está aquí con nosotros en esta noche. Su nombre es Jesús de Nazaret, gloria a Dios. ¿Cuánto le dan el aplauso fuerte a Jesús? Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Hermanos, una iglesia que ora, un cristiano que ora, alguien que ora, es una persona muy estable en su vida espiritual. Que aunque vengan los problemas, que aunque vengan las dificultades, esa persona permanece firme. Porque la oración te conecta directamente con Dios. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, la oración, quiero hablar de 3 puntos esenciales a través de la oración que son importantes. ¿Por qué es importante orar? Aparte de lo que hemos venido observando, aparte de lo que hemos venido mirando, quiero que miremos 3 puntos. Y el primer punto es: la oración nos ayuda a vencer la tentación. Ahora, quiero hacer una pregunta: ¿cuántos deseamos ser vencedores? ¿Cuántas personas sin bautizar hay aquí en este lugar? Yo quiero que alce su mano las personas que aún no han sido bautizadas. Y a ver, y los que hemos sido bautizados también. En el mundo, vea, hay tentaciones. En el mundo hay diversas cosas que nos alejan de Dios. Y yo creo que si todos estamos aquí, tanto bautizados como no bautizados, es porque de una u otra manera deseamos acercarnos a Dios. Deseamos agradar a Dios, ¿sí o no? ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos deseamos agradar a Dios? ¿Qué nos impide agradar a Dios?
¿Qué nos impide agradar a Dios? Hay separación de Dios y los hombres, o esa pared intermedia entre Dios y los hombres es el pecado. Y el pecado, ¿cómo se concibe? Dice el apóstol Santiago, a través de las concupiscencias, a través de los deseos de la carne. Y cómo el hombre se enreda en los deseos de la carne, o cómo el diablo hace que el hombre caiga en los deseos de la carne. El diablo comienza a tentar a las personas, tanto a amigos como a cristianos. El diablo los tienta, ¿sí o no? ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? ¿Por qué es importante esto? Porque a veces la persona piensa que porque ya se bautizó, que porque ya entregó su vida a Dios, jamás en la vida va a volver a ser tentado. Jamás el diablo lo va a volver de pronto a incitar al pecado. Pero no, hermanos, el diablo, tanto a los de afuera como a los de adentro, siempre está continuamente incitándonos hacia lo malo, gloria a Dios. Pero si usted tiene al Espíritu de Dios en su vida, usted puede vencer en el nombre de Jesús. Y si usted es una persona que ora, si usted es una persona que tiene comunicación y relación con Dios, usted va a ser vencedor. ¿Cuántos dicen amén? ¿Quién es el que vive? Al nombre de Jesús. Ahora vamos a mirar una historia. Bajo esta premisa, la oración nos ayuda a vencer la tentación. Mateo capítulo 26. Vamos a mirar la historia de un hombre. Mateo capítulo 26. Verso 36. Mateo 26, verso 36. Dice la Biblia que entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Estamos hablando de cuando ya Jesús iba a ir a la cruz del Calvario, cuando ya iba a ser crucificado. Yendo un poco adelante, verso 39, se postró sobre su rostro orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló ¿cómo halló a los discípulos? Y dijo: ¿a quién? No se le olvide este nombre. Dijo: ¿a quién? A Pedro. Así que no habéis podido velar conmigo una hora. Verso 41, ¿qué dice? Yo quiero que usted lo lea. Velad y ¿qué más? Y orad, ¿para qué? Para que no entréis en tentación. Y dice: el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es como. La carne es como. ¿Les ha pasado que ustedes a veces sienten como el deseo de hacer algo que agrade a Dios, pero ahí mismo la carne, que es débil, también se levanta, pone pereza, pone dificultad? Porque hay una lucha constante entre el espíritu y la carne. Pero ojo a la recomendación que Jesús hace a los discípulos que estaban allí, entre ellos Pedro: velad y orad para que no entréis en tentación. El verso 43, esa es la recomendación que Jesús le hace. El verso 42 nos dice que Jesús se va para seguir orando, y al volver, ¿cómo encontró a los discípulos? Díganme ustedes cómo lo encontró Jesús. Dice que los halló ¿cómo? Durmiendo. ¿Atendieron la recomendación de Jesús? ¿Sí o no? No. Ahora, San Juan capítulo 18. Vamos a ver el desenlace de esta historia. Hablamos de un hombre que es el apóstol Pedro. Allí rápidamente en San Juan capítulo 18, verso número 10. ¿Qué dice la Biblia? Entonces se acercan unos hombres para coger a Jesús, para arrestar a Jesús. ¿Y qué hizo Pedro?
dice la palabra del Señor que Simón Pedro tenía una espada. San Juan capítulo 18 verso 10 dice que Simón Pedro tenía una espada y la desenvainó e hirió ¿a quién? Al sumo sacerdote, y le cortó la oreja derecha. Ahí Pedro fue tentado. Pedro fue puesto a prueba. Pero como anteriormente estábamos leyendo que Pedro y otros discípulos, en vez de orar, estaban durmiendo, cuando llegó el momento de enfrentarse a la tentación, cuando llegó el momento de enfrentarse a la prueba, no tenían esa capacidad espiritual y no reaccionaban espiritualmente. No reaccionó Pedro espiritualmente, sino que reaccionó de una manera carnal, porque no llevaba una vida de oración. Eso mismo, hermanos y amigos que estamos aquí, pasa con usted y conmigo. Cuando nosotros no llevamos una vida de oración, somos propensos a caer en tentaciones. El amigo que cae propensamente en tentaciones, el cristiano que está ahí seguido cayendo en tentaciones y que lleva una vida como ahí, como que sí, como que no, que hoy da un paso y mañana es porque es un cristiano que no ora. Es porque es un cristiano que no tiene relación estrecha con el Señor. Pero si usted y yo comenzamos a orar, hermanos, si usted y yo comenzamos a tener esa relación estrecha con Dios, cuando el diablo venga a atacarnos y a poner tentación, hermanos, usted y yo vamos a estar fortalecidos por el poder del Espíritu Santo. Y aunque el diablo quiera hacernos caer, no va a poder, porque usted y yo vamos a estar fortalecidos por el poder de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Porque a través de la oración nos llenamos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Cuando usted ora y cuando yo oro, hermanos, nos llenamos del poder del Espíritu Santo. Y es con el poder del Espíritu Santo que la iglesia es vencedora. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos le damos el aplauso al Señor? La alabanza a Cristo Jesús. Gloria a Dios. Hermano, es que yo soy muy débil. Yo quiero acercarme a Dios, pero es que las tentaciones, comience a orar más. Hermano, es que estos días he tenido unas luchas espirituales y siento que no voy a poder, que ya estoy a punto de caer. Comience a orar más. Cuando más dura sea la prueba, cuando más dura sea la crisis, es cuando usted tiene que intensificar su oración. ¿Cuántos dicen amén? ¿Quién es el que vive? Al nombre de Jesús. Al nombre de Jesús. Ahora, hermanos, la oración nos ayuda a tener una visión más clara de la vida. Segundo punto, cuando usted ora, cuando usted tiene comunicación con Dios, usted ve la vida de una manera diferente. A veces el ser humano, el cristiano, se ahoga en un vaso de agua cuando no ora. Pero cuando el cristiano ora, navega sin ningún problema mares turbulentos. Porque cuando oramos tenemos una visión más clara de lo que es la vida. Gloria a Dios. Quiero que allí en el Salmo 73 miremos la historia de este hombre. Salmo número 73. Gloria a Dios. Vamos a mirar la vida de este hombre llamado Asaf. Él allí nos cuenta su testimonio. Quiero que leamos del verso 2 en adelante hasta el verso 9, para que usted analice, para que analicemos la vida de este hombre, lo que le estaba sucediendo a este hombre y cómo logró este hombre solucionar su problema, salir de esta situación que lo estaba de pronto acongojando. Verso 2 dice: en cuanto a mí, Asaf habla y dice: en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Este hombre tenía un problema de envidia. ¿Y por qué tenía envidia Asaf? Tiene envidia de los impíos, dice:
porque no tienen congojas por su muerte, su vigor está entero. No pasan trabajo como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por lo tanto, la soberbia los corona, gloria a Dios. Se cubren de vestido de violencia, los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón. Se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. En pocas palabras, ¿qué está diciendo Asaf aquí? Vean, hay personas en la vida que se dedican a hacer solamente lo malo, y pareciera ser que esas personas que se dedican a hacer solamente lo malo es como que a los que mejor les va. Es como que pareciera ser que son los hombres que son más prosperados. Entonces hasta comienza como a analizar eso y dice, venga, pero aquí hay algo como raro, como extraño, porque él hacía lo correcto. Verso número 13, miremos lo que dice: verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido castigado todas las mañanas. Entonces el que pensaba, él decía, vea, yo agrado a Dios, yo busco de Dios, busco hacer lo bueno, y he sido castigado, he sido azotado, veo dificultades, tribulaciones. Pero esa persona que no busca de Dios, que no agrada a Dios, como que todo le fluye, como que todo le sale bien. Y él dice como que, entonces servir a Dios no tiene como que mucho sentido, porque a esto les va bien sin servir a Dios, y yo le estoy sirviendo a Dios y a mí me está yendo mal. Esto es una paradoja, o es una problemática que se presenta en la vida. Y así como estos problemas, muchos otros problemas se pueden presentar en nuestras vidas, esas incógnitas. Pero ¿qué hizo Asaf? Verso número 17, ¿qué dice la palabra del Señor? Dice: hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos. Y este verso número 17, hermanos y amigos, marca la historia en un antes y en un después. Porque en un antes miramos a un Asaf que se quejaba y que deseaba, que envidiaba las riquezas y todo lo que los demás, los malos, tenían. Pero del verso 17 en adelante, por ejemplo, lea usted el verso, alabado sea el nombre de Jesús, 25, dice: ¿a quién tengo en los cielos sino a ti? ¿Y qué dice? ¿Y fuera de ti qué? ¿Y fuera de ti qué? Nada deseo en la tierra. ¿Notan ustedes un cambio, sí o no? Antes del versículo 17, Asaf deseaba la riqueza de todos los impíos, sí o no. Pero miren que ahorita en el verso 25 dice que él no desea nada en la tierra diferente a Dios. Pero hubo ese cambio en el pensamiento de Asaf, está marcado en el verso número 17. ¿Qué tuvo que hacer Asaf para que su pensamiento cambiara? Entró en el santuario de Dios, entró en la presencia de Dios. ¿Cuántos damos gloria a Dios? ¿Quién es el que vive? Al nombre de Jesús. Cuando usted no entienda algo en la vida, cuando lleguen problemas y dificultades en la vida, no se desespere. No busque la solución en el trago, no busque la solución en las cosas de este mundo, no busque la solución de pronto en la muerte o en tantas cosas que el diablo trae. Cuando llegan problemas y dificultades a nuestras vidas, no. Cuando usted sienta de pronto desfallecer, que no entiende situaciones en la vida complejas y difíciles, entre en la presencia de Dios, doble rodillas, clame a Dios, porque cuando el justo ora y clama a Dios, hay un Dios en los cielos que le escucha, gloria a Dios, y que responde. ¿Cuántos dicen amén? Alabado sea el nombre de Jesús. ¿Cuántas personas se han vuelto adictos a las drogas porque en un momento de dificultad no corrieron a los pies de Jesús? ¿Cuántas personas se han tirado de un puente, han decidido quitarse la vida porque en un momento de dificultad no buscaron, no corrieron a la presencia del Señor? Pero aquí la Biblia nos está mostrando que cuando hay situaciones adversas en nuestras vidas, difíciles en nuestras vidas, y acudimos y corremos a la presencia de Dios, hay alguien que transforma
transforma nuestro pensamiento. Hay alguien que nos muestra la solución. ¿Cuántos dicen amén? Porque lo que es imposible para nosotros, para Dios sí es posible. Gloria a Dios. Lo que usted no puede hacer, Dios sí lo puede hacer. Creemos en un Dios poderoso, que tiene todo el poder y que tiene toda la autoridad para Él obrar como desea. Aleluya. ¿Cuántos alabamos el nombre de Jesús? Alabado sea el nombre de nuestro Dios. En Dios está la solución. Alabado sea el nombre de nuestro Dios a todas las dificultades y problemas que usted pueda presentar. Por eso no hay que correr donde el amigo. Dice la Biblia que vano o se hace vana la persona que pone su esperanza en el hombre. Pero los que confían en Jehová, dice la Biblia, no tendrán falta de ningún bien. Gloria a Dios. ¿Quién es el que vive? Al nombre de Jesús. Entonces la oración nos ayuda a tener una visión diferente de la vida. Nos ayuda a tener una visión más clara de la vida. Una persona que ora es una persona que piensa con más claridad. Cuando usted de pronto tiene pensamientos muy difusos, es porque le falta oración. Una persona que ora es una persona que tiene muy claro qué es lo que tiene que hacer. ¿Sabe por qué? Porque Dios en oración nos revela qué es lo que tenemos que hacer. ¿Sí o no? ¿Cuántos dicen amén? Cuando usted no sepa qué hacer, lo invito y le pongo el reto en esta noche. Cuando nos volvamos a ver, me dice si es verdad o no. Cuando usted no sepa qué hacer, qué alternativa tomar o qué camino escoger, tómese el tiempo, vaya y doble rodillas en la presencia de Dios. Dígale: Señor, no sé qué debo hacer, no sé qué decisión tomar. Para mí esto es difícil, no lo comprendo. Ayúdeme. Y cuando usted ora a Dios, cuando usted clama a Dios, se levanta con una respuesta de parte de Dios. Porque Dios es el que nos direcciona, ¿sí o no? ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? ¿Y sabe qué es lo mejor, hermanos? Que si usted y yo vamos por el camino que Dios nos dice, va a ser un camino lleno de éxitos, un camino lleno de triunfos. No va a ser un camino de tropiezos, no va a ser un camino de derrota, no, va a ser un camino de gloria. Alabado sea el nombre de Jesús. ¿Quién es el que vive? Al nombre de Jesús. Al nombre de Jesús. Ahora, tercer punto. A través de la oración se rompen cadenas y se rompen ligaduras. ¿Cuánto lo creemos? Hechos capítulo 16. Vamos a leer Hechos capítulo 16, verso número 22. Aquí la Biblia nos ilustra la historia de dos hombres, Pablo y Silas. El verso 22, para que entremos en contexto, dice la Biblia que se agolpó el pueblo contra ellos, es decir, Pablo y Silas, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarle con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron ¿en dónde? Los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, ¿qué estaba haciendo Pablo y Silas? ¿Qué dice la Biblia que estaban haciendo? Dice, orando. Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron las puertas y las cadenas de todos, ¿qué pasó? Se soltaron, gloria a Dios. ¿Quién es el que vive? Al nombre de Jesús. ¿Cuántos damos una alabanza a Dios? Denle un aplauso a Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Miren, hermanos,
a través de la oración, toda cadena y toda ligadura tiene que romperse en el nombre de Jesús. Cuando hay cadenas, ligaduras de enfermedad, y hay un pueblo que ora y clama a Dios, esas cadenas se rompen. ¿Cuánto lo creen? Cuando aquí llegan personas atadas por el pecado, atadas por el mundo, y hay una iglesia que clama y que ora, hermano, esa persona es libertada. ¿Cuántos dicen amén? Donde hay una iglesia que clama y ora, esa es una iglesia llena del poder del Espíritu Santo. Y más que cualquier otra cosa, todos necesitamos estar llenos del poder del Espíritu Santo, porque es con el poder del Espíritu Santo que usted y yo impactamos este mundo. ¿Cuántos dicen amén? Alabado sea el nombre de Jesús. ¿De qué sirve? ¿De qué sirve una congregación? ¿De qué sirve una iglesia de pronto bonita, bien adornada, pero una iglesia donde no se mueva el poder del Espíritu Santo, donde no haya cambio, donde no haya transformación? No, hermanos, necesitamos ser iglesia llena del poder del Espíritu Santo, que cuando una persona llegue aquí sienta transformación, sienta cambio, sienta el llamado de Dios, que sea tocada, aleluya, porque no toca la elocuencia o las palabras del predicador, no, el que toca es el Espíritu Santo, el que doblega es el Espíritu Santo, el que sana es el Espíritu Santo, el que rompe cadenas es el Espíritu Santo. ¿Cuánto lo queremos? Denle el aplauso fuerte a Jesús. Alabado sea su nombre, bendito sea el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Mira, hermanos, puede usted inventarse los eventos que sea, crearse las estrategias que sean, pero si usted no ora, si usted no clama, todo ese esfuerzo va a ser en vano. Por eso el Señor le recuerda a Zorobabel a través del profeta Zacarías, diciéndole que la victoria o que la obra del Señor no es con nuestras fuerzas ni con nuestro esfuerzo, sino con el poder del Espíritu Santo. Porque los cristianos solamente somos vasos en las manos del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Pero el Señor derrama de su poder sobre nosotros, aleluya, para que usted y yo seamos luminares en el mundo. Pero para usted y yo mostrar a este mundo la luz de Jesús, la gloria de Dios, tenemos que ser una iglesia metida en oración. ¿Cuántos dicen amén? Una iglesia que clame a Dios de noche y día. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sabe qué dice la palabra del Señor? Nos cuenta la historia otra vez de Pedro, que en cierta ocasión se encontraba en la cárcel y estaba, hermanos, totalmente encadenado, y estaba, hermanos, para el otro día ser sacrificado, es decir, lo iban a matar. Pero había una iglesia que hacía oración por Pedro día y noche. Clamaban, no podían ir a apelar, no podían ir a pelear, pero sí estaban orando, pero sí estaban clamando por Pedro. Y dice la palabra del Señor que el Dios envió su ángel allá hasta donde estaba el apóstol Pedro, y el Señor se encarga de sacarlo de la cárcel. Pero ¿sabe por qué sale Pedro de la cárcel? Porque había un pueblo que estaba orando y clamando por él. ¿Sabe cómo las almas llegan a los pies de Jesús? Cuando hay un pueblo que día y noche está clamando a Dios para que rompa las cadenas. ¿Sabe cuándo una iglesia es transformada? Cuando hay cambio. Alabado sea el nombre de Jesús. Cuando se rompen las cadenas, cuando se rompen las ligaduras, cuando hay una iglesia que está orando y clamando. ¿Sabe cuándo ese hijo es convertido, llega a los pies de Jesús? Ese familiar es compungido y llega a los pies de Jesús. Cuando tú que eres bautizado, día y noche estás orando por él, pidiéndole a Dios por él. No pelee con su familiar, no pelee allí en su... No, hermanos, porque nuestras batallas no son humanas, sino espirituales. Ore, reprenda al diablo, reprenda toda ligadura, clame a Dios, porque el que se encarga de romper las ligaduras, las cadenas, el que se encarga de hacer la obra, no es usted y yo, sino que es Jesucristo, aleluya. A Él sea la gloria y la alabanza en esta noche. Denle el aplauso fuerte a Jesús. Alabado sea el nombre de nuestro Dios.
Entonces, iglesia, es muy importante que prestemos atención a esto, a orar, a pedirle a Dios que ponga en nosotros ese anhelo y ese deseo de orar, ese anhelo y ese deseo de buscar su presencia. Que Dios quite toda pereza, porque la oración es un arma trascendental en la vida del cristiano. Y cristiano que no ora es cristiano donde su salvación se ve en peligro. Pero un cristiano que ora, hermanos, es un cristiano nutrido, es un cristiano bien alimentado, es un cristiano fuerte, es un cristiano lleno del poder del Espíritu Santo. Aleluya. Y yo no quiero verme desnutrido espiritualmente. De pronto físicamente me veo flaco y bueno, no hay mucho que hacer, pero espiritualmente quiero estar en forma, ¿sí o no? ¿Cuántos deseamos estar en forma espiritualmente? Aleluya. Porque la carne aquí se queda, pero el Espíritu sí tiene vida eterna. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. En esta noche vamos a entrar en oración. Vamos a pedirle a Dios que nos dé ese anhelo por la oración, que nos dé amor por la oración. Y yo quiero que usted sea sincero con Dios en esta noche. Si usted dice, si usted es de las personas, no, Señor, a mí me da pereza orar, a veces me da dificultad orar, vamos a pedirle a Dios que rompa esas cadenas, porque usted necesita orar, yo necesito orar, esta iglesia necesita la oración. ¿Cuántos dicen amén? ¿Si estamos de acuerdo o no? ¿Cuánto necesitamos la oración? ¿Cuánto necesitamos la oración? Entonces vamos a pedirle a Dios que nos ayude, que nos dé amor por la oración.